La invasión británica fue una época increíble a mediados de los años 1960. Fue un tiempo en que la música popular y la cultura del Reino Unido llegaron con mucha fuerza a Estados Unidos. Esta ola de talento británico cambió muchísimo la música en Estados Unidos. Muchas bandas de rock y pop británicas se volvieron súper populares. Se dice que la invasión británica ocurrió más que todo desde principios de 1964 hasta finales de 1966. La llegada de los Beatles en febrero de 1964 se menciona seguido como el comienzo oficial. Fue una época llena de vida y muy movida, de descubrir música nueva. Las bandas mismas muchas veces tenían pintas muy particulares, desde los trajes iguales de los primeros Beatles hasta la ropa más rebelde de los Rolling Stones. Fue una época de emoción y cambio, donde la música se volvió parte muy importante de una conversación cultural entre los dos lados del Atlántico que siguió por muchos años más. El escenario para la invasión británica ya estaba listo en un Estados Unidos que, de alguna forma, estaba preparado para un cambio. La energía inicial del rock and roll se había calmado un poco. Muchos de los que empezaron ese movimiento ya no eran tan famosos. El asesinato del presidente John F. Kennedy en noviembre de 1963 también había puesto un ambiente triste en el país. Los jóvenes buscaban algo alegre y positivo para subirles el ánimo. La llegada de los Beatles a Nueva York el 7 de febrero de 1964 fue la chispa que encendió la llama. Miles de fans gritando los recibieron en el aeropuerto. Los miembros de la banda encantaron a la prensa y al público. El momento clave fue la presentación de los Beatles en el domingo 9 de febrero de 1964. 73 millones de personas lo vieron. Un récord de audiencia. Cantaron 5 canciones, entre ellas All My Loving y I Want to Hold Your Hand. Esa presentación convirtió a los Beatles en un fenómeno en Estados Unidos. Lo que pasó después fue una locura total. Una ola cultural gigante llamada Beatlemanía. Los Beatles fueron, sin duda alguna, la punta de lanza de la invasión británica, la fuerza principal que lideró esta revolución musical tan grande. Su sonido único era una mezcla que atrapaba rock and roll americano, R&B y pop, con toques de las tradiciones del music hall británico y una capacidad increíble para las melodías. John Lennon y Paul McCartney se convirtieron en un dúo de compositores extraordinario, creando canciones que eran pegajosas al instante y cada vez más elaboradas. La guitarra particular de George Harrison y la batería constante, y sin meterse mucho de Ringo Starr, completaron un sonido que era compacto, lleno de energía y totalmente nuevo. Detrás de su subida rapidísima como espuma, hubo 2 personas muy importantes: su manager, Brian Epstein, y su productor, George Martin. Epstein les creó la imagen con mucho cuidado y les consiguió el contrato importantísimo para grabar con EMI. George Martin, un músico con formación clásica y un productor innovador, tuvo un papel súper importante para definir cómo sonaban en el estudio. El estreno de su primera película, A Hard Day's Night, en el verano de 1964, hizo todavía más grande el fenómeno de la Beatlemanía y tuvo un impacto cultural muy grande. El dominio de los Beatles en las listas de Estados Unidos no tenía comparación. Mientras los Beatles encantaban a Estados Unidos con su pop melodioso y su pinta de muchachos buenos, pronto llegó otra banda británica, ofreciendo una imagen y un sonido muy diferentes: los Rolling Stones. Muchas veces los presentaron como los anti-Beatles. Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts mostraron una imagen más rebelde y peligrosa. Su música tenía raíces muy profundas en el blues y el R&B de Estados Unidos, mucho más cruda y áspera que la de sus colegas de Liverpool. Ellos apoyaron mucho la música de artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf y Chuck Berry, llevando un rock crudo, con mucho blues, a una nueva generación. Los Rolling Stones hicieron aportes muy importantes a la invasión británica y rapidito se convirtieron en uno de sus grupos más importantes y que más tiempo duraron. Sus primeros éxitos, como Time Is On My Side y The Last Time, mostraban sus bases de blues, mientras que canciones que vinieron después como I Can't Get No Satisfaction se volvieron himnos de la frustración y la rebeldía de los jóvenes.
Satisfaction, con ese riff de guitarra tan famoso de Keith Richards con distorsión, capturó perfecto un sentimiento de inconformidad y se volvió un éxito mundial en 1965. Las presentaciones en vivo de los Stones, llenas de energía y muchas veces provocadoras, especialmente con la personalidad carismática de Mick Jagger como líder, reforzaron todavía más su imagen de los chicos malos del rock and roll. Gap 2S. Otra banda clave que salió del auge del blues británico y que tuvo un impacto importante durante la invasión fue The Animals, con la voz potente y llena de soul de Eric Burdon al frente. The Yardbirds, una banda de Londres, también tuvo un papel muy importante en la parte del blues rock de la invasión británica y se hicieron famosos por lanzar las carreras de 3 guitarristas legendarios, Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Sección 5. Una ola más grande. Sonidos diferentes de todo el Reino Unido. Más allá del dominio en las listas de éxitos de los Beatles y los Rolling Stones, la invasión británica incluyó un montón de bandas talentosas, cada una aportando su sonido y estilo únicos. Entre las más originales estaban The Kinks, liderados por el genial compositor Ray Davies. Éxitos tempranos como You Really Got Me y All Day and All of the Night eran himnos de rock crudos y potentes, construidos sobre riffs de guitarra distorsionados que fueron toda una novedad. Otro grupo muy influyente y lleno de energía fue The Who. Originales de Shepherd's Bush, en Londres, The Who se volvieron un símbolo de la subcultura mod. Manchester también aportó mucho a la invasión británica, ofreciendo un sonido más pop en comparación con algunas bandas de blues de Londres. La ola de talento británico parecía no tener fin en esa época. Sección 6. Ecos de América, las raíces del ritmo británico. La explosión de talento musical británico a mediados de los años 1960 no salió de la nada. Tenía raíces muy profundas en la música de Estados Unidos que los jóvenes británicos habían estado escuchando con muchas ganas durante años. En los años 1950 y principios de los 60, a los jóvenes británicos les encantaba la energía y la rebeldía del rock and roll de Estados Unidos. Artistas como Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly, Eddie Cochran y Gene Vincent eran muy admirados. Esta fascinación por los sonidos de Estados Unidos preparó el terreno para lo que vendría después. Algo muy importante que pasó antes de la invasión británica fue la fiebre del skiffle que se tomó Gran Bretaña a mediados y finales de los años 1950, principalmente gracias a Lonnie Donegan y su exitosa versión de Rock Island Line. Además del rock and roll y el skiffle, los artistas de blues y R&B de Estados Unidos influyeron muchísimo en muchas bandas clave de la invasión británica. Lo genial de las bandas de la invasión británica fue que supieron tomar todas estas influencias americanas y luego mezclarlas para crear algo nuevo y muy de ellos. Sección 7. Transformando América. Impacto en la música y la cultura juvenil. El impacto de la invasión británica en la música de Estados Unidos fue inmediato y muy grande. Desde 1964 hasta 1966, las bandas británicas dominaron por completo las listas de música en Estados Unidos. La gran variedad de música que llegaba de Gran Bretaña, desde el pop de los Beatles hasta el blues rock de los Rolling Stones y el art pop de The Kinks, amplió lo que se entendía por música popular en Estados Unidos. Las bandas británicas trajeron un nuevo nivel de elegancia, estilo y calidad musical al rock, lo que a su vez empujó a los músicos de Estados Unidos a ser más creativos. La invasión británica prácticamente subió el nivel para escribir canciones, para las presentaciones en vivo y para la producción en el estudio, haciendo que los artistas de Estados Unidos experimentaran e innovaran como respuesta a los nuevos y emocionantes sonidos que llegaban del otro lado del Atlántico. Más allá de la música, la invasión británica causó cambios importantes en la cultura de los jóvenes en Estados Unidos, especialmente en la moda. Los cortes de pelo tipo Beatles se volvieron una sensación y los muchachos en todo Estados Unidos empezaron a dejarse el pelo más largo. La invasión británica le dio la música y las ideas culturales a una juventud que se estaba volviendo más consciente, que hablaba más y que era más diferente a la de sus papás. Sección 9. El ritmo que perdura. Legado y celebraciones de hoy.
El legado duradero de la invasión británica en la industria de la música y la cultura popular es gigante y tiene muchas caras. Cambió por completo el negocio de la música, dejando claro lo importante que era la banda que componía y tocaba sus propias canciones. La música de la invasión británica ha influenciado a muchísimos artistas y géneros en las décadas siguientes. La invasión británica prácticamente preparó el camino para futuros movimientos musicales internacionales, mostrando que artistas de fuera de Estados Unidos podían volverse superestrellas mundiales y cambiar mucho el rumbo de la música popular. Incluso hoy, más de medio siglo después, la música y el impacto cultural de la invasión británica se siguen celebrando y sintiendo. Las canciones de los Beatles, los Rolling Stones, The Who, The Kinks y muchos otros son infaltables en las emisoras de rock clásico y las descubren nuevas generaciones de oyentes. Estos homenajes aseguran que los sonidos y estilos revolucionarios de la invasión británica de los años 1960 sigan inspirando y entreteniendo, confirmando su lugar como una época verdaderamente legendaria en la historia de la música.